Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Una historia que tiene de todo. Tensión, sabiduría y personajes muy contrastantes. Así es, tenemos a un hombre rico, pero bueno, bastante necio. Una mujer muy inteligente, diplomática. Y a David, el futuro rey, que está a punto de cometer un grave error por pura ira. Exacto. Vamos a ver cómo una situación que empieza muy tensa, por la tontería de uno, se resuelve gracias a la inteligencia y la acción de otra. David, Nabal y Abigail son los protagonistas. Todo arranca justo después de la muerte de Samuel. David anda por el desierto de Majón, y ahí nos presentan a Nabal, un tipo con muchísima plata, de Carmel, dueño de miles de ovejas, miles de cabras, pero el texto lo describe clarito, duro y de malas obras. Sí, y en contraste total, su esposa Abigail. De ella dicen, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. O sea, inteligente y bella. Ese contraste es clave desde el principio. Totalmente. Bueno, David se entera que Nabal está esquilando sus ovejas, que era tiempo de fiesta, ¿no? De ser generoso. Claro, era la costumbre. Entonces David manda a 10 de sus muchachos con un saludo muy cordial, muy respetuoso, y con una petición. Les piden provisiones, básicamente. Y le recuerdan a Nabal, ojo, que la gente de David protegió a sus pastores y sus rebaños allá en Carmel, que no les faltó nada mientras estuvieron cerca. Era un pedido bastante razonable, la verdad. Casi como decir, che, te cuidamos las espaldas, ahora danos una mano. Una especie de pago por protección, pero una protección que sí ofrecieron. Pero Nabal, responde con un desprecio que no se puede creer. Dice algo como, ¿y quién es David? El hijo de Isaí. Hay muchos siervos hoy que se escapan de sus amos. Terrible. Y sigue, voy a tomar yo mi pan, mi agua, la carne que preparé para mis esquiladores y dársela a gente que ni sé de dónde salió. Un portazo en la cara, un insulto tremendo. Y ahí explota todo. Los hombres vuelven, le cuentan a David y la reacción de David es furia pura, inmediata. Sí, se sintió humillado, totalmente despreciado. Ordena a 400 de sus hombres que se pongan las espadas. 400. Su plan era atacar a Nabal y no dejar vivo a ningún varón de su casa. Estaba dispuesto a aniquilarlos. Una reacción visceral, como decías. Pero acá entra Abigail. Es fascinante su intervención. Un siervo que se da cuenta del peligro y sabe cómo es Nabal, es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle, dice. Corre a avisarle a ella. Y este siervo reconoce que los hombres de David sí fueron buenos con ellos. Dice que fueron como una muralla de día y de noche. Exacto. ¿Y Abigail qué hace? Actúa. Y rapidísimo. Sin decirle ni una palabra a Nabal, que seguro ni se enteró, prepara una cantidad enorme de comida. Panes, vino, ovejas ya cocinadas, grano tostado, pasas, higos secos, un montón de cosas. Y carga todo en asnos y sale ella misma al encuentro de David. Es impresionante la decisión. Y el encuentro con David es una clase magistral de diplomacia. Totalmente. Se baja del asno, se postra ante David, se echa la culpa encima, dice, sea sobre mí la culpa, señor mío. Y ojo cómo habla de su esposo. Lo llama insensato, que es lo que significa Nabal, pero lo hace de una forma que desarma a David. Le dice, básicamente, no le hagas caso a este hombre impío, es como su nombre. Y ahí viene la parte clave de su argumento, ¿no? Sí, apela a algo más grande. Le recuerda a David que Dios lo eligió para ser rey, que tiene un futuro importante. Le dice, cuando Jehová te establezca como príncipe sobre Israel. ¡Claro! Le dice que no manche ese futuro, su conciencia, con sangre derramada por una venganza personal, que no tome la justicia por su propia mano. Exacto. Es brillante. Le está diciendo, vos sos más que esto, David. No te rebajes por este insulto. Y además le ofrece todos los regalos que trajo para sus hombres, validando su necesidad inicial. Y David se detiene. Queda impresionado. Reconoce que fue Dios quien la envió. Sí, le dice, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendita tu sensatez, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. ¡Increíble! Sentas el regalo y la despide en paz.
La sabiduría de Abigail evitó una masacre, literalmente. Absolutamente. Salvó a su casa y yo diría salvó a David de cometer un error que lo hubiera marcado para siempre. Bueno, y la historia sigue. Abigail vuelve a su casa. Nabal está en medio de un banquete como un rey y totalmente borracho. Ella espera. Muy inteligente, espera a la mañana siguiente cuando él ya está sobrio para contarle todo lo que pasó. ¿Y qué pasa cuando Nabal se entera? El relato es muy gráfico. Dice que desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. O sea, el shock fue total. Quizás por el miedo retroactivo o por darse cuenta de la tontería que hizo. O la magnitud de lo que Abigail evitó. Exacto. Y 10 días después muere. El texto dice, Jehová hirió a Nabal y murió. Cuando David se entera de la muerte de Nabal, alaba a Dios, pero no celebra la muerte en sí, sino que agradece a Dios por haber juzgado su causa contra Nabal y por haberlo librado a él, a David, de hacer el mal. David ya estaba casado con Ahinoam y que su primera esposa, Mical, la hija de Saúl, se la habían dado a otro hombre. Así que Abigail entra en una dinámica ya compleja. Sin duda, una historia con muchísimas capas. Muchísimas. Nos deja pensando en el poder que puede tener una persona sabia, con inteligencia emocional, en medio de la necedad de la ira. Cómo la diplomacia, la acción decidida pero prudente, pueden cambiar el curso de las cosas, ¿no? Incluso cuando parece que la violencia es inevitable. Totalmente. Abigail es un ejemplo impresionante de intervención activa, valiente y sobre todo efectiva. Y nos queda picando esa pregunta, ¿no? En nuestras vidas, ¿cuándo una intervención así, quizá difícil pero sabia y valiente, podría desviar un camino que parece ir directo al desastre? Algo para reflexionar.